un botón azul que ponía comenzar el webinar. Es que me parecía que había que hacerlo. Bueno, ya está, menos mal. Sí, Vale, ya le ahora está entrando. Va. Bueno, 45 ya. Están todos ahí en tromba en la puerta. Bueno, buenos días. Perdonar que nos había como despistado, que había que hacer un clic a que os dejáramos entrar. Bueno. Las primeras, después no quito el vídeo del micrófono, ¿no? Lo dejas en el tipo y... Bueno, buenos días. Si eso ya vamos empezando, que es ya son las 1:33. Y bueno, queríamos agradecer, bueno, Carmen, si quieres empezar. Sí, hola, buenos días. Soy Carmen Cabezas, soy la subdirectora general de promoción de la salud aquí en Cataluña y estamos con Angelina González, que ella es la que lleva temas de salud comunitaria con nosotros, conjuntamente también con José María Pons, que creo que también está conectado. Entonces, hoy vamos a hacer la primera de un par de sesiones que van a trabajar lo que son las experiencias de salud comunitaria en el marco de la Alianza de Salud Comunitaria. Para los de vosotros que no sepáis lo que es la Alianza, que creo que casi todos seguro que lo sabéis, la Alianza de Salud Comunitaria es una plataforma de organizaciones y de instituciones que trabajan en el ámbito de salud comunitaria en el marco de todo el Estado. Y fue formada en el 2 de mayo del 2013 y actualmente hay alrededor de 28 entidades que nos hemos adherido formalmente y tiene un papel de catalizador de muchas experiencias de salud comunitaria, de promoción de la salud, de todo lo que es el trabajo sobre los determinantes de la salud a nivel de las diferentes comunidades autónomas y también a nivel de las diferentes ciudades. Entonces, yo creo que era muy interesante el recoger qué se ha estado haciendo desde la salud comunitaria en esta época de pandemia de COVID y también trabajar en todo lo que es, bueno, en recuperar un poco el papel de los servicios y de las entidades que trabajamos desde esa perspectiva, desde la promoción de la salud, desde la salud comunitaria en el marco de la pandemia. Y ya decimos, y no me voy a enrollar mucho más, simplemente que cuando hablamos de COVID no hablamos de una enfermedad infecciosa con unas repercusiones solamente a nivel biológico, que sí, que las tiene y muchas, sino también de una enfermedad con una repercusión social importantísima y una repercusión también económica y en toda nuestra sociedad. Y con ese elemento de interrelación entre todos esos aspectos. Es decir, está de nuevo determinada por los efectos, por los determinantes sociales y al final acaba modificando los factores sociales y los determinantes de nuestra salud. Entonces, yo ya lo que decía, hay 2 sesiones y hoy simplemente yo quiero agradecer a los compañeros del Servicio de Salud Comunitaria del Instituto de Salud Pública y Salud Laboral de Navarra, a los compañeros del Observatorio y compañeras del Observatorio de Salud de Asturias y a la compañera del Servicio de Salud Pública de Baleares, de promoción de la salud, a todas ellas y a todos ellos la participación. Y Angelina os lo explica con un poco más de detenimiento. Y muchas gracias también a todos y todas las asistentes. Gracias, Carmen. Bueno, simplemente comparto un momentito a ver si lo que sería lo que nos van a explicar hoy un poco para volver a recordar y después ya damos paso a los ponentes.
Tenemos una primera sesión sobre análisis territorial y acción comunitaria frente a la COVID en Navarra, que nos la presentarán María José Pérez Jarauta, Cristina Eslava y Arantxa Legarra. Después explican desde Asturias a COVID-19 rural, una experiencia que nos va a explicar José Feliciano Tato y Marcial Argüelles. Y finalmente, desde Baleares, Catalina Núñez nos explicará el protocolo de intervención comunitaria en las zonas de riesgo elevado por COVID en Baleares. Al final tendremos una parte de preguntas y respuestas, entonces las podéis hacer a través del chat o a través del apartado que hay aquí de Q&A y lo iremos dinamizando para la parte del final. Y también os preguntáis siempre la grabación, después la colgaremos y además os la intentaremos hacer llegar a los asistentes, a los que os habéis inscrito. Y sin más, muchas gracias. Paso la palabra a Navarra. Tenéis que quitaros el micrófono, que no se os oye. Ahora, justo para la presentación, ¿no? Ya está, ya está. ¿Ya está? ¿Se oye? Ya está. Se oye bien, ya podéis empezar. ¿Sí? Vale. Pues, Egunon, buenos días a todas y todos. Decía que soy María José Pérez Jarauta, la directora del Servicio de Salud Comunitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que es el organismo autónomo que aquí se ocupa de la prevención y la promoción de la salud. Hay otro organismo autónomo, que es el Servicio Navarro de Salud, que se ocupa de la asistencia a la enfermedad, mucho más grande en tamaño, evidentemente, que el nuestro. Nuestro servicio tiene dos secciones: el Observatorio de Salud Comunitaria, en el que trabaja Cristina, que se ocupa de suministrar información y datos sobre la situación de salud global y también local de Navarra. Y luego la sección de promoción de salud y salud en todas las políticas, cuya jefa es Arantxa Legarra, y que trabaja en intervenciones comunitarias justamente con esos datos suministrados por el observatorio. Las tres queríamos en primer lugar agradeceros vuestra invitación a compartir la experiencia de Navarra en esta webinar y también a los participantes vuestra motivación y vuestra presencia. Yo quería hacer una introducción cortísima al tema. Solo decir que en Navarra, casi desde el inicio de la pandemia, se creó un grupo de trabajo interdepartamental de actuaciones sociosanitarias y comunitarias ante la COVID-19. En él estamos, aparte del Instituto de Salud Pública, pues atención primaria, salud mental, el Complejo Hospitalario de Navarra y otros departamentos del Gobierno, como derechos sociales o políticas migratorias, con el objetivo de compartir de algún modo objetivos y esfuerzos, de promover metodologías de actuación conjuntas y también de fomentar la proactividad y anticiparnos a los brotes y a la situación de la pandemia, no actuar cuando ya se han dado los brotes o las situaciones complicadas, ¿no? En este sentido. De este grupo salieron 8 reuniones de área locales, a nivel local, en el que participamos pues, todos los que he citado y además 162 personas de equipos de atención primaria, de servicios sociales municipales, técnicos de juventud, entidades sociales de todo tipo, DIA, Cruz Roja, Cáritas, asociaciones locales, etc. En esas reuniones locales se vio la necesidad de tener un conocimiento más ajustado de cuál era la situación de la zona concreta respecto al COVID, para poder anticiparnos y planificar bien tener los mejores datos, los datos más concretos para poder planificar las mejores intervenciones comunitarias. Y de ahí que la presentación que os planteamos ahora sea, por una parte, que ha hecho el observatorio con los perfiles de salud COVID, que ahora os comenta Cristina, y luego la parte más de la acción que os comenta Arantxa. Es que ricasco. Muchas gracias. Aquí. Hola, buenos días. Bueno, pues el Observatorio de Salud Comunitaria, siguiendo con su línea de trabajo habitual, que es suministrar los mejores datos a los agentes de salud para orientar la toma de decisiones y mejorar la salud. En octubre, coincidiendo con la segunda ola
esta pandemia que afectó especialmente a Navarra, se vio la necesidad de crear unos informes de perfil por zona básica de salud. Se crearon 58 informes de las 58 zonas, orientados sobre todo a la acción durante la pandemia. Estos informes son fotografías de la salud, donde se muestra información sintética y de calidad, fácilmente interpretable, donde se muestra el valor de la zona básica comparado con el valor de Navarra. Vamos a compartir ahora mismo la pantalla para ver estos informes juntos. Vale. En estos informes, por un lado, se muestra la incidencia del coronavirus, la tasa de incidencia semanal, se muestra la evolución de las últimas 15 semanas. Aquí estáis viendo el informe de perfil, que son 2 hojas. Hemos repetido la portada para ver un poco la evolución de la zona de las últimas 30 semanas. Entonces se muestra la incidencia semanal de las últimas 15 semanas de la zona con el valor de Navarra, comparando, y debajo se muestra el valor del área de salud al que corresponde esta zona por grupos de edad. Esta información se actualiza semanal o quincenalmente, y luego en la segunda parte se hizo una selección de indicadores de los que se consideraron más relevantes relacionados con esta pandemia y de los que se disponía datos. Entonces, por un lado aparece la estructura de población por grupos de edad de esa zona y de Navarra, y luego aparecen una serie de indicadores en donde se colorean los indicadores con valores más altos o más bajos, indicándose las zonas, siempre comparándose las zonas dentro de Navarra, en donde se colorean las que están por encima del percentil 75 o por debajo del percentil 25. Entonces, en estos indicadores está el indicador de movilidad, que refleja la movilidad cotidiana del número de personas que entran y salen en la zona, la densidad de población, los habitantes por kilómetro cuadrado, los hogares con menos de 40 metros cuadrados por persona, la tasa de riesgo de pobreza severa, el porcentaje de personas de más de 80 años en hogares unipersonales, que este indicador lo desagregamos por sexo, dado la diferencia que hay entre las cifras, las plazas residenciales de personas mayores y el número de aulas confinadas de esa semana. Este indicador sí que se actualiza semanalmente. Estos indicadores, bueno, se eligieron en octubre, cuando se iniciaron estos informes en el estado en que estaba la pandemia, y bueno, la pandemia irá evolucionando y puede que estos informes evolucionen y se pueden ir modificando estos indicadores que ahora mismo tenemos. Por otro lado, en estos informes de perfil, abajo también aparece un enlace a los activos de salud. Como ya han comentado, el Observatorio de Salud Comunitaria es una entidad colaboradora con la Alianza de Salud Comunitaria y comparte este mapa de activos con ellos. Entonces nos parecía fundamental compartir este mapa en los informes de perfil. Y luego, aparte de estos informes, aparecen en la web y hay más información. Se puede ampliar información con la consulta de mapas de este mismo indicador de movilidad o con el índice de privación, o hay más materiales de utilidad. Un poco también queríamos enseñaros unos ejemplos de estos informes COVID para ver cómo un poco están también relacionados, ¿no? Los indicadores que se eligieron. Por ejemplo, en el caso de Sarriguren es una zona cercana a la comarca de Pamplona, tiene una estructura de población bastante peculiar, donde el 80% de la población tiene menos de 45 años y bueno, se ven en los indicadores que tienen valores bastante bajos o cercanos a la media, ¿no? Entonces un poco se ve cómo la evolución de la incidencia ha ido siempre con la tendencia navarra o incluso por debajo, ¿no? Por otro lado, esta pandemia ha afectado en la zona de Navarra, ha sido especialmente dura la zona de Tudela del sur de Navarra, a donde pertenece esta zona de Cascante, ¿no?
Se ve igualmente que esta zona, en los indicadores, hay muchos indicadores con niveles muy altos, ¿no? Donde hay muchos municipios de esta zona con densidades de población muy altas, bastantes hogares con personas donde viven en menos de 20 metros cuadrados, ¿no? En el hogar, tasas de pobreza bastante altas, tiene indicadores bastante elevados, ¿no? Entonces también se ve cómo se refleja también en las tasas de incidencia que ha tenido a lo largo de estas semanas, ¿no? Con todo esto, hace unos meses se decidió hacer un sistema de priorización de estas zonas, de las zonas más vulnerables, ¿no? Entonces, cogiendo un poco varios de estos indicadores que aparecen en este informe de perfil, junto con algún otro, como se contó con el de tasa de desempleo de personas residentes nacidas en el extranjero, se hizo un sistema de priorización de las zonas más vulnerables, contando el número de apariciones de estas zonas básicas entre las 15 más vulnerables de cada uno de estos indicadores. Entonces, con esto, junto con el promedio de la incidencia desde la semana 30, y la constitución o no de mesas de trabajo comunitaria, se priorizaron una serie de zonas básicas más vulnerables. Entonces ahora un poco Arantxa os va a contar qué se ha hecho, ¿no? con estas zonas que se han seleccionado como las zonas más vulnerables y con la priorización para actuar en ellas. Vale, pues os cuento un poco siguiendo con lo que comentaba Cristina y con lo que ha comentado María José antes también, el grupo de actuaciones sociosanitarias que se creó pues como en julio o agosto del año pasado, se vio que el grueso del trabajo de las actuaciones sociosanitarias se estaba centrando sobre todo en lo que es atención a brotes, ¿no? Y que en lo que se estaba utilizando los datos sobre todo para localización de casos y contactos y apoyar en las medidas de prevención para aislamiento y cuarentena. Pero se vio también que no se estaba trabajando en responder a la nueva situación que se estaba produciendo en los distintos colectivos y en la población en general en relación a la pandemia, ¿no? Cuando ya bajó lo que es el grueso de los casos, toda la situación que estaba provocando la pandemia de soledad en personas mayores, de disminución de contacto social, de afectación al bienestar emocional y aumento de problemas de salud mental, o reducción de ejercicio físico, aumento de la obesidad o aumento de uso de pantallas en jóvenes, entre otras cosas, a estos temas no estábamos prestándole atención, ¿no? Entonces vimos que para esto sería interesante crear un grupo específico de acción comunitaria en este momento de pandemia, y es ahí donde empezamos a utilizar nuevamente más los perfiles COVID que ha comentado Cristina, ¿no? Se estableció este ranking de zonas básicas más vulnerables y se intentó apoyar a estas zonas para abordaje de la promoción de salud en este momento de la pandemia, en ese momento, ¿no? Las zonas, como no podíamos actuar apoyando a todas las mesas comunitarias, de las 56 zonas se priorizó por las zonas que había mesa comunitaria, que estaban en las zonas más altas del ranking de vulnerabilidad, y también otro elemento que se tomó como referencia fue la disponibilidad y motivación de los profesionales, tanto de atención primaria de salud como de atención primaria de servicios sociales, ¿no? Con esto lo que se pretendió es clasificar estas zonas y se salieron 10 zonas de las que cumplían todos estos requisitos, ¿no? Y lo que se intentó, los objetivos que se pretendían con estas zonas es favorecer el trabajo en red para apoyar los procesos comunitarios, facilitar el trabajo intersectorial y la participación de los diferentes agentes comunitarios. Y para ello, como herramienta, lo que ofertábamos a las mesas comunitarias es promover una sesión de la mesa comunitaria para abordar la situación de la zona en ese momento de la pandemia,
propiciar una reflexión a partir de los datos proporcionados por los perfiles de zona básica generales y los perfiles COVID específicos, construir un diagnóstico compartido y valorar posibles propuestas de trabajo frente a esta situación, ¿no? Y también pretendíamos ofertarles apoyo a estas mesas comunitarias, apoyo de asesoramiento en diferentes formación que quisiera hacer, también les apoyábamos, les ofertábamos esa formación, y apoyo económico mediante subvenciones y también las líneas de subvenciones anuales que hay habituales, pero también un apoyo económico específico para desarrollar proyectos de acción comunitaria en este momento de la pandemia en relación a promover la salud en ese momento de la pandemia, con unos requisitos específicos, ¿no? Para lo que es las mesas comunitarias, la sesión de las mesas comunitarias, lo que hacíamos es una sesión, estamos haciendo en este momento, una sesión de 2 horas en la que por un lado, primero nosotros les proporcionamos o trabajamos la situación con los perfiles de zona y luego las personas de la mesa comunitaria trabajan si se ven reflejados en ese perfil que nosotros les presentamos o completan el diagnóstico y también reflexionan y aportan qué cosas han hecho para abordar esta situación y qué cosas se les ocurre que pueden hacer. También nosotros les aportamos otros ejemplos o otras experiencias de otras zonas para abrir más las ideas o otras cosas que se pueden hacer y les ofertamos los recursos que les podemos dar desde nuestra sección de promoción de salud. En este momento estamos realizando estas sesiones en las distintas mesas comunitarias y por lo que hemos podido recoger en las evaluaciones hasta ahora, la gente que asiste a ellas nos dice que les está sirviendo para reflexionar sobre la situación actual en la zona, para poner en valor el trabajo realizado y también para poner en valor la importancia de colaboración entre todos los sectores de la comunidad y también están viendo la importancia de incluir a otros que hasta ese momento no se habían incluido. Creen también que estas sesiones les ayudan y les motivan para seguir trabajando en la acción comunitaria y promover la salud en sus zonas en este momento de la pandemia. Y bueno, seguimos en el trabajo, seguimos acudiendo a las mesas comunitarias y más adelante os podremos seguir contando más cosas sobre esto. Esto es lo que os queríamos contar hoy. Muchas gracias a las tres. Bueno, pues muy interesante. Pasamos a Asturias. Tenemos que... José Feliciano y Marcial, ¿podéis poner el vídeo? Y el micro ya está, si os oye, está bien. Sí, se nos oye. Sí, se os oye, pero falta vídeo, que os lo he quitado yo. Sí, es que no nos... Sí, nos tenéis que facilitar. A ver, ¿ahora? Ahora. Vale, perdonad. Venga, pues muchas gracias. Ahí tenéis todo vuestro. Buenos días. Desde Asturias somos José Tato y Marcial Argüelles. Trabajamos los dos en el Observatorio de Salud, en la Dirección General de Salud Pública de esta consejería. Y lo que os va a presentar Tato hoy es un pequeño proyecto de participación comunitaria en salud en tiempos de COVID, con una mirada específica hacia las zonas rurales de Asturias, en donde prima el envejecimiento y la dispersión de la población, el aislamiento. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a presentaros este pequeño proyecto que realmente trabaja temas de ruralidad, pero intentó desde el inicio incorporar la perspectiva comunitaria. La verdad es que si volvemos la vista atrás es complicado ponerse en la situación en la que nos encontrábamos cuando iniciamos este programa, que fue en junio, julio del año pasado.
veníamos de unos procesos de trabajo comunitario muy importantes que se alargaban más de 10 años y que de repente se vieron cortados. Estuvimos casi 10 años trabajando con las personas para animarles a que se tocaran, que se reunieran, que estuvieran juntas, insistiendo en el impacto positivo de la salud que tenía todo ese acercamiento social, y de repente no solamente dejamos de recomendarlo, sino que pasamos a prohibirlo directamente, ¿no? Y fueron unos meses donde las personas, todos los ciudadanos, las instituciones, todo el personal técnico, tanto de las consejerías como de los ayuntamientos, como todo aquel que tenía algún tipo de capacidad, pues se puso a intentar hacer cosas que en principio podrían entenderse como comunitarias, por supuesto, era la parte de la riqueza y del capital social que tenemos. El tema está en que muy probablemente no fuimos capaces de canalizarlas de forma correcta. Y bueno, pues COVID Rural fue el primer programa en el que volvimos a retomar temas COVID, pero con una perspectiva comunitaria, intentando integrar estas perspectivas de participación. ¿Por qué lo hicimos en el ámbito rural? Bueno, pues porque teníamos una preocupación. En este momento, en el momento que se puso en marcha, Asturias llevaba varias semanas libre de COVID, a 0 casos positivos, y en las zonas rurales se vivía pues una sensación de incertidumbre. Íbamos a abrir de nuevo digamos que las vías de turismo, la entrada de tanto turismo interno como externo. Sabíamos que se iban a venir de una manera muy importante a estas zonas rurales del interior y de la costa asturiana, y teníamos una población que conocemos como especialmente vulnerable, tanto por la edad como por la prevalencia de pluripatologías asociadas fundamentalmente a la edad. También teníamos unos diagnósticos de aislamiento habituales que hace que fuera mucho más importante la red vecinal, la red de familia extensa y la dependencia de esas redes, y por lo tanto era más complicado pedirles un aislamiento y un alejamiento de esas redes. En las zonas rurales es mucho más importante el contacto con esa familia extensa, con esa red vecinal, y es más complicado cortarla porque dependemos mucho más profundamente de dicha red. Y además, bueno, teníamos un bagaje de literatura científica que nos estaban anunciando que este tipo de pandemias tarda más en entrar en zonas rurales y aisladas, pero cuando entran es más persistente y más dañina. Y además, en pequeñas poblaciones, pues un mismo porcentaje de positivos provocan un impacto mucho más, subjetivamente mucho más alto que en una gran población. Vale, Entonces, perdona, José, nos están comunicando como varias personas que se oye un poquito bajo. A ver si podíais, no sé si te puedes acercar un poquito al micrófono. Bien, pues disculpadme, voy a intentar hablar más alto, a ver si conseguimos solventar esa incidencia, lo siento. Bueno, el tema está en que voy a quitar la mascarilla, que estamos aquí solo. No os asustéis. Bien, tenemos aquí un pequeño mapa donde recogemos de forma más o menos objetiva, basados en un proceso matemático de concentración de población, los concejos que en Asturias consideramos rurales frente a los que consideramos urbanos. En cualquier caso, hay zonas rurales en todos los concejos. Gijón es una de las concejos eminentemente urbanos con los que contamos, sin embargo tiene una extensa población rural, y otros concejos eminentemente rurales, como pueden ser Villaviciosa, tienen una importante villa que podemos considerar como urbana. Así que, en principio, nosotros teníamos una visión muy subjetiva de lo que es urbano o rural, que además, bueno, daría pie a todo un debate que no es el caso, ¿no? Vamos a concentrarnos un poco en las conclusiones y en la actividad de la parte comunitaria del programa. Básicamente nos planteamos unos objetivos, que era llegar de una manera diferente a unos entornos que queríamos proteger de una manera más intensa.
pero realmente la metodología de protección y de prevención frente a conceptos COVID eran los mismos. Aislamiento, alejamiento, aire libre, etcétera. La misma recomendación que se hace para las zonas urbanas son las mismas que, que tenemos que lanzar a las zonas rurales. Sin embargo, si entendemos que los mensajes tienen que estar adecuados al espacio y a la ciudadanía a la que queremos llegar. Y por otro lado, también teníamos un segundo objetivo, que era la recuperación de los espacios de participación comunitaria que veíamos o intuíamos que se habían visto rotos por ese intervalo de pandemia y de aislamiento obligatorio. Y con esos objetivos nos lanzamos a un trabajo. Primero, intentamos localizar quiénes eran los agentes sobre el territorio que podían facilitarnos el trabajo de recuperación de esos entornos comunitarios y siempre con una clarísima división. Teníamos todo lo que tenga que ver con síntomas, no podía ser tratado en este espacio, tendría que ir a la atención sanitaria, todo lo que tuviera que ver con actividades, tenía una normativa específica que también tenía su canal de trabajo. Nosotros fuimos a centrarnos fundamentalmente en cómo mejorar la protección de esos entornos y cómo hacerlo a través de espacios de participación comunitaria. Los agentes que nos encontramos, pues la verdad es que fueron muchísimos. Teníamos una estructura central de asistencia sanitaria, por un lado, pero luego también teníamos muchísimos trabajadores que estaban vinculados a esa estructura en cada uno de los territorios. Véase la agencia de consumo, que tenía delegaciones por casi todas las áreas sanitarias y por lo tanto casi todos los concejos de Asturias, con una distribución territorial muy importante. Teníamos agentes de desarrollo local, teníamos personal tanto de atención primaria como de atención especializada en aquellos concejos más aislados. Por otro lado, teníamos trabajadores vinculados al ayuntamiento, tanto en entorno rural como en entornos de salud, de promoción de la salud, planes municipales de drogas. Teníamos también a trabajadores vinculados a los grupos de participación infanto-juvenil, etcétera, y todos con una gran predisposición a colaborar. Y además teníamos la experiencia de los 10 años de trabajo con los espacios de participación comunitaria que intentamos recuperar con el apoyo de todo este personal técnico que teníamos sobre el territorio. A partir de ahí empezamos a desarrollar un proceso de participación comunitaria en el que intentábamos realizar un diagnóstico de situación y cuáles serían los elementos sobre los que intervenir. Además, teníamos también un apoyo técnico que nos decían cómo intervenir de una manera que fomentara la interacción social, pero con medidas de seguridad COVID absolutamente con un grado alto de cumplimiento, dándole prioridad al cumplimiento de estas medidas de seguridad COVID. Alcanzamos a través de este inicio de trabajo a un importante porcentaje tanto de los concejos como de la población asturiana. Sin embargo, sí que es cierto que los concejos más rurales, los más pequeños, los que carecen de mayor personal técnico, fueron los que quedaron fuera del programa otra vez. Es una visión una de las críticas que tendríamos que autohacernos, porque de alguna manera estamos premiando los concejos grandes sobre los pequeños, aunque intentemos trabajar sobre estos últimos. ¿Cuáles son los diagnósticos? Pues los mismos que nos acaban de señalar desde Asturias, es que aparecen los mismos. Teníamos un tema de atención primaria muy importante. Eso, bueno, pues de alguna manera fue solventándose en la medida que fue solventándose en toda la región, en todo el Principado, pero luego aparecían problemas de salud mental, de transportes colectivos, ansiedad por la vacunación, miedo por las personas más vulnerables, miedo exagerado. Teníamos también percepciones de todo lo contrario, unas percepciones de falsa seguridad en los entornos rurales, pero lo que nos aparecía en todos los diagnósticos. También un elemento importante era el turismo, que se veía en las zonas turísticas como un problema, como un miedo, mientras que en las zonas menos turísticas aparecía incluso una oportunidad de desarrollo, y en cada uno de esos espacios había que actuar de una manera diferente. Pero bueno, había unos nexos de unión en todos los diagnósticos que se realizaron, que fueron problemas de soledad no deseada en personas mayores, que ya lo teníamos antes, pero que se vieron muy acrecentados, y luego un problema con la juventud y adolescencia, que
digamos que desaparecieron de alguna manera del radar de las personas que estaban trabajando y de los técnicos que habían trabajado con ellos, de los espacios de participación comunitaria que los habían conseguido incorporar, dentro del trabajo que se había estado realizando, pues cortó y parece que desaparecieron. Probablemente de una manera telemática estuvieron conectados durante un tiempo, pero tampoco llegó un momento en el que quedaron saturados y desaparecieron. Acciones se realizaron muchísimas con una perspectiva muy local, con una perspectiva de mucha participación comunitaria, pero realmente la evaluación que podemos hacer es que no se hizo ni un porcentaje de lo que se estaba haciendo anteriormente y además, bueno, pues volvimos a trabajar de nuevo con las personas mayores, volvimos a trabajar de nuevo con los colegios, con las personas infanto-juveniles, pero nos falta este grupo de aquí en el que empezamos a trabajar de alguna manera, los adolescentes, los jóvenes, intentamos hacer un trabajo de alguna manera, pero realmente nos quedaron vacíos. Fue mucho más fácil trabajar con este otro grupo de aquí y mucho más difícil trabajar con el grupo de la derecha, con los adolescentes, con los jóvenes. Y ese es otro de los problemas que digamos que detectamos y como áreas de mejora que detectamos de todo lo que tiene que ver con nuestro programa. Y bueno, casi más como elemento de debate que como conclusión, bueno, pues hicimos unos cálculos de incidencia en espacios rurales frente a urbanos. Parece que frente a COVID-19 estar en un entorno rural es protector. Si hacemos un relativo, vemos cómo es protector frente a la posibilidad de ser positivo, repito, solamente de ser positivo, comparando incidencia acumulada, tanto concejos rurales frente a concejos urbanos, pero bueno, tampoco es una protección absoluta y además, un poco también refrendando lo que nos daba la literatura científica, vemos que los concejos, aquí tenemos concejos urbanos de azul, concejos rurales verdes. Tenemos aquí la línea de la incidencia acumulada en Asturias el mes pasado y tenemos aquí las incidencias acumuladas de los 20 concejos con mayor incidencia. Los que están por encima no son todos los urbanos, como veis también hay urbanos por debajo de la incidencia de media de Asturias, ni los que están por abajo son todos rurales. También tenemos incidencias altas en entornos rurales. Esto quiere decir que en los concejos donde entra con fuerza, pero sí que es cierto que el aislamiento de esos concejos puede suponer un factor de protección frente a la COVID y en alguna manera, bueno, pues podrían servirnos como indicador de en qué medida puede influir un programa de participación comunitaria en estos concejos sobre la protección. Pero bueno, sería a modo de hipótesis. Sí que lo que tenemos claro es que hay detectados problemas muy claros, sobre todo con temas de soledad no deseada en personas mayores y con jóvenes que están pendientes de ser intervenidos y que esa intervención tiene que tener en cuenta la zona rural o no rural donde se vaya a llevar a cabo. Es decir, tiene que hacerse con la participación de la comunidad, que es el objetivo fundamental de este tipo de programas y del Observatorio de Salud en el Principado de Asturias. Y bueno, esto es un poco todo lo que podemos comentar. Esperemos haber aportado algún tipo de elemento de debate y de discusión en lo que tiene que ver con la perspectiva comunitaria. Muchas gracias. Súper interesante. La verdad que tiene también conexión un poco con lo que explicaban de Navarra, ¿no? Con este diagnóstico rápido y que ayuda a la acción. Pasamos a la voz y el vídeo a Cata. A ver, Catalina. Catalina, a ver si puedes empezar el vídeo. Voy. Ahora te he dado... Vale, ¿ahora? Sí. Muchas gracias. Está, ¿no? Espera, voy a compartir. Vale.
¿Se ve la pantalla completa? Sí, no se ve completa, Vale, pero se ve bastante, sí. Vale, es que le doy... Ahora, vale. Ahora sí, ¿no? Vale. Venga, perfecto, bueno, gracias. En primer lugar, quiero agradeceros la invitación a contar una experiencia que hemos llevado a cabo o que estamos llevando a cabo todavía aquí en Baleares y que, como veréis, o sea, yo soy ahora la voz, pero detrás hay muchísima gente. El proyecto que os quiero compartir es un proyecto de intervención comunitaria que se ha llevado a cabo en zonas de riesgo elevado de COVID en las islas. La justificación de este proyecto fue, bueno, pues que al principio parecía que la pandemia afecta a todo el mundo, pues no. Hemos visto que las consecuencias de la pandemia han afectado de forma desigual a la población y que hay algunos determinantes que han sido muy importantes, como las condiciones de vida y de trabajo. Nos hemos basado en estas dos publicaciones que os hemos puesto aquí, la Estrategia Social de Promoción de la Salud de las Islas Baleares, que se publicó un poquito antes de que llegara toda la pandemia, y un documento que elaboramos de reforzar la acción comunitaria frente a la pandemia de COVID-19, que fue recoger los recursos que había en ese momento, en el momento de confinamiento, ese momento que estábamos todos prácticamente en casa. Los proyectos han tenido, el ámbito de estudio ha tenido 3 indicadores y los 3 indicadores han sido estos: una tasa elevada de incidencia acumulada de la enfermedad, un indicador de densidad de población y un indicador económico que era la renta media. Aquí os he puesto un ejemplo de un barrio donde se hizo una intervención, un barrio de Palma, donde veis que, bueno, pues que cumplía un poco los tres indicadores. El objetivo de esta intervención es controlar la transmisión de la COVID-19 en zonas básicas de salud. Lo que ha sido clave en este proyecto, como en cualquier proyecto comunitario, ha sido la búsqueda de alianzas, o sea, la participación de muchísimas entidades y de muchísimas personas. Por un lado, la Dirección General de Salud Pública, por otro lado, el Servei de Salud, la atención primaria, todas las plataformas de entidades, luego veremos más adelante, todos los activos y los ayuntamientos de los municipios implicados, sobre todo la Regiduría de Bienestar Social, Educación y Salud. Las líneas de acción de este proyecto han sido 2. Una línea ha sido sensibilizar a la población y garantizar que se hacía un aislamiento efectivo de casos y una cuarentena efectiva de los convivientes que estaban en esas viviendas, y una segunda línea que era sensibilizar a la población a pie de calle. Para la primera línea se hicieron unas visitas domiciliarias. Entonces, el funcionamiento era desde el Servei de Salud, nos decían dónde había una alta incidencia de casos positivos. Entonces, durante el equipo motor juntaba las 3 capas que os he dicho, el indicador económico, el indicador de densidad de población, y entonces se buscaba la zona donde iban a hacerse las visitas. Y 2 agentes comunitarios hacían las visitas. Se formó a estos agentes comunitarios por parte de técnicas de salud de aquí. ¿Qué se hacían en estas visitas? O sea, no era una visita sanitaria, era una visita donde se valoraba el aislamiento de las personas afectadas, qué necesidades básicas, si se cumplían las necesidades básicas para que ese aislamiento fuera efectivo, identificar las dificultades que había para realizarlo, si se informaba sobre medidas de prevención y resolución de dudas. En caso de que se detectara que alguno de los convivientes no se había realizado ninguna prueba diagnóstica o veíamos que podía ser que tuviera síntomas, se derivaba al centro de salud. La relación con el centro de salud era directa, y si alguna de las personas que estaban confinadas o en cuarentena estaba en tratamiento por alguna adicción, también había una coordinación con las unidades de conductas adictivas. Os he comentado antes que una alianza clave fue con los ayuntamientos y con las regidurías de servicios sociales.
con los servicios sociales de los ayuntamientos se estableció una vía rápida para garantizar la cobertura de esas necesidades básicas, es decir, que de forma prácticamente al día siguiente, en 24-48 horas, se cubrían necesidades de alimentación, si necesitaban medicamentos o si necesitaban simplemente X cantidad de dinero porque si no iban a trabajar no cobraban, simplemente por esto. Entonces, es verdad que la alianza con la Regiduría de Servicios Sociales ha sido un punto clave en este proyecto. En cuanto a la segunda línea que os he dicho, era una sensibilización a pie de calle y tiene como dos partes. Creación de puntos de información COVID, unas mesas COVID en las zonas donde se intervenía, y luego se ha hecho un asesoramiento a establecimientos comerciales, especialmente alimentarios y de convivencia comunitaria. Aquí os he puesto la hoja que llevábamos en la visita, en la visita domiciliaria. Entonces tú en la visita pues apuntabas la fecha de la visita, datos generales de la vivienda, cuánta gente, cuál es el número total de familias que vivían actualmente en ese domicilio, luego una serie de datos de esas familias, su lugar de origen, el número total de personas que vivían por franjas de edad, la situación laboral de las personas entre 16 y 65 años que vivían en el domicilio. Se les preguntaba a cuántas personas se les había hecho la PCR, en ese momento era PCR solo, si sabían dónde se habían podido contagiar y si nos informaban un poco si en los últimos 7 días habían visitado algún lugar, algún bar, algún locutorio, la mezquita, algún sitio para saber dónde habían estado. Y bueno, y esto se pasaba pues a todas las familias que vivían en las viviendas. Entonces, los resultados: se han llevado a cabo 6 intervenciones en 6 zonas básicas de salud, 2 en Ibiza y 4 en Mallorca, en 2 barrios que son unos barrios con una especial vulnerabilidad. Todavía se están haciendo y se están haciendo pues una media de unas 10 visitas semanales, y luego se han hecho 2 son microintervenciones, porque han sido como intervenciones más específicas. Una se hizo en una finca en Palma, donde hubo un aumento considerable de casos positivos. Es una finca donde vive personas migrantes africanas, hombres jóvenes que vienen, trabajan y ya, quiero decir, y se hizo una intervención, y luego se hizo una intervención en un poblado de chabolas. Aquí tenéis fotos de equipos motores, donde hay gente un poco representado, todas las personas que estábamos, y la foto de abajo es cuando se intervino en el poblado chabolista, que un papel muy importante lo tuvo el centro de salud de referencia, y luego el que nos abrió, la llave que abrió fue Médicos del Mundo, porque tiene intervención allí y lo conocen bien. Se han hecho 204 visitas domiciliarias y esto supone unas 787 personas. Se han derivado para pruebas de diagnóstico de infección activa a un 10,4%, o sea, de las personas que se han visitado, pues había 78 que no se habían hecho ninguna prueba y se les derivó al centro de salud, y se derivaron a servicios sociales, se derivaron a servicios sociales un 16%. Que estas derivaciones a servicios sociales, a esa vía rápida, es gente que no tenía expediente abierto en servicios sociales, gente que nunca había acudido. Aquí tenéis fotos de los agentes comunitarios que hicieron las visitas. En cuanto a las visitas a establecimientos y a espacios de aire libre, estas son las visitas que se hicieron. Se llevaron a cabo por el Servicio de Seguridad Alimentaria y de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, y fueron visitas, las hicieron las inspectoras, pero no eran visitas impugnadoras, sino que eran visitas pedagógicas. O sea, se visitaban los establecimientos para ver por qué no cumplían determinadas medidas y en qué medida se podía ayudar para que las cumplieran. Y algunos establecimientos hicieron hasta una tercera ronda de visitas. Y en cuanto a los puntos de información, deciros que en dos zonas participó
especialmente la comunidad, el barrio. Son dos zonas, son dos barrios de Palma con dos plataformas de entidades muy potentes y que durante toda la pandemia han estado ahí, han trabajado fuerte. Entonces, las mesas esas permanecen. En principio se pidió, en uno de los barrios se pidió que la mesa estuviera hasta junio. Es la mesa que veis 3 personas arriba. Son una mediadora cultural del centro de salud, un voluntario y una persona contratada por Ayuda en Acción. Y bueno, sabemos que hay una media de unas 50-60 personas que pasan al día, sobre todo porque a la persona que se acerca a la mesa se le entrega una mascarilla. Entonces, por el número de mascarillas, sabemos la gente que ha estado. Y bueno, y en principio, nada más. Esto es la experiencia que os queríamos presentar. Muchísimas gracias. También súper interesante lo que has explicado, y también tiene como puntos, ¿no? Habéis coincidido todos un poco muy chulo, ¿no? Como en el diagnóstico previo, para la priorización. Si queréis, ahora sería un momento como para debate y preguntas por parte de los que están atendiendo, que tenemos 125 personas, 118 personas apuntadas por aquí. Y si queréis iros poniendo como el vídeo, a ver si tengo que daros yo... y así... Vale. Álvaro. Vale. Uy. Ahora no sé qué he hecho. Vale, mientras que tenemos alguna pregunta, yo igual tenía como algún comentario. María José Pardo ha puesto algo, pero ha puesto hola. Vale, bueno, hace como súper interesante los tres, como los tres experiencias os basáis mucho en a partir de datos, ¿no? Hacer como un proceso en el que al final los datos ayudan a la acción. Y quería preguntaros a los tres experiencias, ¿cómo pensáis que la experiencia previa que teníais en trabajo comunitario y en trabajo con datos y barrios, cómo eso os ha ayudado a hacer esta respuesta, ¿no? Ágil? Bueno, comentamos nosotros. Vale. La experiencia que teníamos previa nos ha ayudado, pues, bueno, a contactar con las mesas que ya había referentes, ¿no? Y vale. También de en general, las personas que más información nos han podido dar o nos han ayudado más son los referentes de trabajo social de las diferentes áreas, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado a contactar con las mesas y a tener también una disposición positiva para hacer este trabajo de reflexión y de mirar hacia adelante y cómo abordar la situación actual de la pandemia, ¿no? Estaba todo bastante más organizado para lo que es la atención a brotes y casos, ¿no? Pero menos enfocado en la situación actual. Sí, nosotros hemos notado mucha diferencia en los barrios que había, pues una plataforma que funciona desde hace años, que como que funciona sola, ha sido muchísimo más sencillo. O sea, se ha notado claramente la diferencia porque ya tenían la experiencia del trabajo comunitario y ha sido muy clara la diferencia. Sí, aquí también hemos visto un poco eso, ¿no? Donde ya había una red, era Nosotros pusimos como criterio para empezar que hubiera una red previa, ¿no? Porque a la hora de priorizar nos parecía bastante más difícil empezar en este momento a crear una red que apoyar a aquellas que ya existían, ¿no? Aunque es una cosa muy importante, pero claro, nuestros recursos también de apoyo son limitados y decidimos tirar por ahí. En el caso de Asturias también se nota muchísimo la diferencia entre los espacios donde hay
una red comunitaria ya puesta en marcha frente a los que no tienen esa red comunitaria, y también es muy importante el que haya un recurso institucional apoyando a esa red. La orientación de todo el capital social, la orientación de todos los deseos y el ímpetu de participación comunitaria es muy importante para que alcance el objetivo. Entonces, allí donde había un recurso, tuvo más probabilidades de sobrevivir la red que allí donde no lo hubo. Muy interesante. Tenemos una pregunta también de María José Pardo que dice: probablemente estas poblaciones con más dificultades, ¿estáis haciendo alguna estrategia para resolver resistencias para la vacunación? ¿Y cuáles? Yo era una pregunta que también quería hacer, porque realmente, por ejemplo, en Cataluña observamos que hay un decalaje según nivel socioeconómico en relación a la vacunación, y también un decalaje según la procedencia de las personas, y, por ejemplo, en colectivos migrantes hay una mayor resistencia en algunos casos. No sé si vosotros lo estáis observando también y si estáis aplicando esta estrategia de apoyo comunitario y de acercamiento comunitario también a nivel de la vacunación. Nosotros lo hemos trabajado esto en algunas poblaciones, por ejemplo, con la población gitana, a través de las promotoras de salud de la comunidad gitana, que trabajamos continuamente en un programa que tenemos establecidos en relación a esto. Y la verdad que ha sido elementos clave las promotoras de salud gitanas en todo el proceso, en toda la pandemia, para trabajar miedos, para resistencias, para medidas, para vacunación también. En todo momento han sido un elemento clave de apoyar. Sí que últimamente desde políticas migratorias nos hablan de que es posible que estén detectando una mayor resistencia o que más personas de la población migrante está rechazando la vacuna. Son lo que les tienen los datos en este momento. Y es ahora cuando estábamos valorando e intentando ver si otra gente había hecho alguna estrategia en relación a esto o no. Nosotros en relación a eso hemos hecho trabajo, pero sobre todo de traducción de diferentes infografías para trabajar estos temas y distribución por sus redes de WhatsApp, por cosas en este sentido. Pero más específico no, si alguien nos puede compartir en ese sentido, lo agradeceríamos también. Nosotros en Población Gitana lo que hemos hecho es trabajar tanto con la Fundación del Secretariado como con la Asociación de Entidades Gitanas de Cataluña, y se ha hecho conjuntamente una infografía con los contenidos que ellos y ellas consideraban como más relevante y los principales frenos, y también hemos hecho unas preguntas frecuentes, pero no quiero decir que han de servir para los propios agentes comunitarios que tienen ellos. Y en las otras comunidades, en relación a eso, lo que se ha hecho es intentar trabajar a partir de mediadores comunitarios, como se ha hecho también para los otros aspectos relacionados con la COVID, como habéis explicado en algunos casos. Y se está trabajando y luego se está intentando acercar al máximo y hacer una tarea un poquito de mediación. Pero sí que tenemos datos con unas diferencias según país de origen muy considerables, Sobre población gitana, no tiene nada que ver con el programa que presentamos, pero bueno, también tenemos aquí en marcha una campaña de incentivación de la vacunación que está basada pues, fundamentalmente en lo que ya habéis comentado, en las redes sociales y en las redes de WhatsApp que ellos mismos utilizan. Estamos haciendo básicamente mensajes de por qué me vacuno, por qué me quiero vacunar, fotografías de líderes locales vacunándose y dando explicaciones. En cualquier caso, si estáis interesados, os podemos pasar la infografía y material que se generó. Sí. Lo hicimos en colaboración con la Asociación Gitana Unga, y también estamos en contacto con Fundación Secretariado Gitano. Sí.
Vale, no tenemos así preguntas, me parece, pero yo tenía otra que es el tema siempre en comunitaria más complejo a veces es el tema de la participación, ¿no? Y quería un poco saber cómo lo habéis solucionado, el tema de conseguir participación en estos procesos ágiles que habéis hecho de diagnóstico y de acción. Toda la situación también COVID, ¿no? Si habéis hecho alguna metodología más online o como un poco, y qué tal os ha ido. Nosotros hemos trabajado con las mesas comunitarias, ahora mismo estamos trabajando con las mesas comunitarias que ya estaban establecidas, ¿no? Entonces, muchas había esas redes previas y otras se crearon en relación a COVID, ¿no? Y ahí ha habido pues, un importante trabajo, tanto desde salud como desde derechos sociales, para constituir estas mesas. En los primeros momentos de la pandemia se constituyeron mesas en muchos sitios, ¿no? En muchas zonas básicas y de una forma bastante ágil en muchas zonas de Navarra que no había habido incluso previamente. Toda esta constitución también nos está siendo muy útil en este momento de la pandemia porque ya es tirar de algo que había establecido. Lo que sí te diría es que al ir a esta reflexión de trabajo que estamos haciendo, a estas sesiones, sí que echan en falta el incluir a otros sectores de la comunidad que no estaban incluyendo, porque en algunos sitios la mesa comunitaria tiene un perfil sobre todo institucional, quiero decir, de servicios, ¿no? Con algunas otras entidades y con participación de ayuntamientos o de Cruz Roja o tal, pero igual con menos participación de, por ejemplo, club de jubilados o APIMAS o otros tipo de entidades. Y en este momento, al hacer esta reflexión, están viendo la necesidad de poder citarles e incluirles en la mesa. Gracias. ¿Desde Asturias o Baleares? Aquí es un poco repetir lo mismo, que es verdad que los dos barrios que estaba la plataforma, sí que es verdad que enseguida fue fácil incluso ampliar a otras entidades o a personas que no habían estado en la plataforma, y en los otros casos, bueno, pues se ha hecho un trabajo también ha sido bastante ágil el crear. Es verdad que no se ha creado una plataforma tan grande, pero sí que fue relativamente ágil el crear red, ¿sabes? Quizá, no sé, estaba como la gente más, no sé, más sensibilizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, no fue difícil, ¿eh? No fue difícil. Hubo cosas telemáticas y luego buscamos de alguna manera podernos ver las caras más cerca, pero vamos, que sí, no ha sido complicado. Desde Asturias, tal vez lo único que podríamos aportar, bueno, repetir un poco lo mismo que estuvieron diciendo en Navarra y en Baleares, pero bueno, pues únicamente por aportar que hay una evaluación que todavía no está hecha, que es cómo se trasladó a formato online muchos de los aspectos que estaban haciendo de forma presencial. Podríamos adelantar que por intuición, repito porque esa evaluación no está hecha, pero por intuición podríamos decir que el formato online no es el más adecuado para fomentar cualquier tipo de participación. Repito que allí donde había un recurso más institucionalizado que tiraba del espacio comunitario, pues todo lo que tiene que ver con llamadas, con organización de reuniones, con verse la cara, aunque sea a través de plataformas digitales, bueno, pues tal vez se consiguió, pero en mala medida, en menor medida que en la parte presencial. Allí donde no estaba ese recurso prácticamente se rompió y desapareció. También hay que tener en cuenta que todas las entidades, asociaciones, ciudadanía, tiraban hacia lo presencial, deseaban lo presencial, querían ver inmediatez en la reunión y con todas las medidas que se podían poner en marcha, pero empujaban hacia lo presencial. Las instituciones
empujábamos hacia lo virtual. Bueno, fue una situación bastante tensa que tuvimos que aprender a gestionar. Vale, muchísimas gracias. Tenemos también aquí una pregunta de Patricio José Ruiz que dice: ¿cómo estáis trabajando la prevención de la obesidad ahora? No sé si alguien os animáis a responder. Podemos, yo soy moderadora, pero bueno, puedo compartir un poco lo que estamos intentando hacer en Cataluña, sobre todo en obesidad infantil. Teníamos algún proyecto piloto que intentaba movilizar una comunidad, por ejemplo, en la zona de La Mina, que es un barrio de nivel socioeconómico bajo, a las afueras de Barcelona y en algún otro sitio. Entonces estábamos en medio de todo un proceso que incorporaba mucha participación comunitaria, estábamos buscando un eslogan en común y todo esto, y justo cuando empieza el momento. Entonces lo que hemos intentado es pasar por un lado a actividades un poco más virtuales. La formación que estaba pendiente ha pasado a hacerse más virtual, y luego la otra cosa enseguida, ahora que hemos podido ya recuperar un poco la presencialidad, pues hemos desplazado, pues la dietista está allí, se está acercando al barrio al máximo, pero quiero decir que condiciona y ha parado mucho la actividad presencial, y eso tiene una dificultad, y más cuando las intervenciones tienen mucho que ver con hacer actividad física y con movilizar, y sobre todo en aspectos como estos que tienen un decalaje social muy, muy claro, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, ¿eh? Aquí en Navarra estábamos haciendo previamente un abordaje comunitario de las zonas de mayor prevalencia de obesidad infantil, y había diferentes proyectos en varias zonas que, como dice Carmen, se pararon un poco en el tema durante la pandemia, y ahora lo que hemos hecho también es un proyecto dirigido a la infancia. Hemos hecho dos proyectos como más importantes. Uno, una campaña que se llama Pregúntame, que va dirigida a las personas mayores y a promover la salud en este tiempo de pandemia, respetando su autonomía, y otra que va dirigida a la población infantil, también a promover la salud en la población infantil en este momento. Y para todas estas en las mesas comunitarias que os he comentado, les llevamos como apoyo estos proyectos para que puedan hacer los suyos en los municipios, y nosotros les ofertamos el apoyo económico si lo necesitasen para desarrollar en algunas actividades concretas, como podrían ser de obesidad. Si una zona priorizase el tema de la actividad física o la obesidad, nosotros les apoyaríamos pues con formación, con materiales educativos o con apoyo económico para las actividades que ellos pudieran planificar en la zona. También estamos viendo, ahora mismo estamos analizando los datos de obesidad infantil del año 2020 y bueno, en principio estamos viendo que igual pueden estar algo sesgados. Se ha visto que hay menos mediciones de niños, que ha habido menos niños medidos en el año 2020. Entonces, claro, bueno, los datos que salen, sí que sale mayor porcentaje de niños obesos, pero tampoco se sabe si es porque han pesado más a los niños obesos, si es porque han pasado, o sea, tenemos dudas con estos datos, ¿no? Ha habido menos mediciones y entonces, bueno, nosotros estamos un poco en eso, intentar actualizar los datos por zonas básicas de salud sobre este tema, ¿no? Para ver si las actuaciones se mantienen en las zonas donde se estaban actuando o han variado. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Ruth Planas que dice: igual ya lo habéis comentado antes, pero quería preguntar sobre proyectos concretos para trabajar la soledad en la vejez. Igual en Asturias nos queréis comentar un poco qué habéis puesto en marcha, porque sí que salía muy en el diagnóstico, ¿no? Sí, salía el diagnóstico. Yo creo que un diagnóstico compartido con otras intervenciones comunitarias que se presentaron aquí. Básicamente, lo poco que se podía hacer, líneas de teléfono para hacer llamadas a las personas, identificar a las personas
mayores que pudieran estar en situaciones de fragilidad, en situaciones de aislamiento social, organizar llamadas periódicas a esas personas por parte de los grupos de participación comunitaria, siempre pensando, repito, pensando muy en local y que sean personas del entorno del concejo donde se localizaban las personas las que hacían las llamadas y que lo podían identificar algún tipo de situación. También una especial atención, estuvimos detectando una muy especial atención por parte de todos los trabajadores sociales de los ayuntamientos hacia las personas mayores, a las personas que estaban solas y bueno, se descubrió, no, porque ya se sabía, pero bueno, se identificó una mayor preocupación colectiva sobre esos espacios. Lo que no hemos hecho ha sido una intervención a nivel regional, ni tenemos tampoco definida ninguna intervención a nivel regional sobre ese problema. Estamos ahí a nivel de identificación de identificación del problema y de la problemática. Vale, muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de María Isabel Durán, que bueno, dice: respecto a las dinámicas de participación, dado que se dan prioritariamente online, ¿proponéis algún formato que permita activar todo? Tampoco se entiende, no sé si se entiende del todo. Me imagino que se refiere a formatos de... no sé. O sea, vosotros cuando habéis hecho los temas de participación, que habéis hecho como reuniones online en general, ¿no? Yo creo que nos ha tocado ponernos las pilas en plataformas online, dinámicas de todo tipo para poder interactuar y para poder dar voz a la gente y que no fuera solo hablar nosotros. Yo creo que, no sé si iba por ahí la pregunta, pero creo que hemos tenido que aprender a la brava todas estas tecnologías. Vale. Voy a dar, a ver si está Teresa, no sé si... Teresa Hernández, te estoy dando para, si quieres, compartir lo que estabas comentando por el chat. Tendrías que quitarte el micro, no sé si está. Teresa nos contaba una experiencia que está por aquí puesto en el chat sobre en Lleida. Dice: os hago una aportación con respecto a acciones que hemos llevado a cabo en Lleida para reticencias en vacunación, en concreto población musulmana en algunos municipios. Aprovechando el momento del rezo del fin del Ramadán, donde se concentra un gran número de personas, hemos organizado sesiones de sensibilización, donde se ha tratado el tema de la vacunación con la participación de mediadoras, trabajadoras sociales de salud, técnicos municipales, con un resultado positivo, dado que se ha detectado un incremento de asistencia al punto de vacunación. Vale. Y tenemos un chat, Joseba, que dice: la pandemia y las situaciones de emergencia que han ido surgiendo han servido en ocasiones para afianzar el tejido social, para crear redes nuevas y en algunos casos también para captar necesidades y realidades más ocultas. ¿Qué pasos creéis que habría que dar para mantener estas iniciativas sociales ahora que parece que la situación tiende a la normalidad en cuanto al control de la pandemia? No sé si quién se anima a responder. A ver, no, yo quería comentar que en una de lo que os he comentado de las microintervenciones, esta que fue, es que es como un ejemplo de lo que comenta Joseba. Es una finca donde viven, ya os he dicho, personas jóvenes, migrantes, sobre todo varones. Hay como unas 40 y pico pisos, ¿vale? Entonces, esta finca está delante de un centro de salud, ¿vale? Es gente que, como os digo, es joven y que lo único que hace es ir a trabajar. Entonces, tampoco, o sea, el centro de salud los conoce, pero no es gente que vaya mucho al centro de salud. Bueno, pues a raíz de la intervención allí, para algunos profesionales del centro, se abrió la comunitaria. O sea, se dieron cuenta de esto que pone esas realidades más ocultas. Sí que es verdad que es gente joven que iba a trabajar, pero precisamente por esto, si no iban a trabajar, no comían o no tenían ni idea, porque hubo varios casos que no tenían ni idea
de que tenían derecho a baja. Es decir, si tú trabajas y estás contratado, tú tienes una cosa que es una baja, entonces no lo sabían. Entonces, a raíz de esto, sí que hubo como una hipersensibilización del centro, se creó de las reuniones que tuvimos, pues sobre todo con las entidades de la zona, con las asociaciones de inmigrantes y tal, y es verdad que ha servido para seguir trabajando en el tema. Pues hay que apoyarles, porque bueno, para ellos ha sido un poco algo nuevo y hay que seguir apoyándoles. Pero sí que fue un ejemplo de, ostras, tengo esto aquí delante y de repente veo que parecía que no había nada y escarbo y resulta que sí que hay. Entonces, creo que ha sido una cosa importante. Y ahora continúan, quiero decir, hay pues, reuniones pues, para buscar pues, los activos, por ejemplo, hacerlo, el mapa de activos de la zona para ver qué pasa. Sí, nosotros también veíamos un poco lo que comentaba esta persona en el chat, ¿no? Que cómo mantener esto que había surgido, ¿no? Espontáneamente en muchos casos y cómo redirigirlo, pues no solo a la atención del COVID. Por eso es por lo que hemos creado esta sesión en las zonas para intentar apoyar y fomentar estas mesas, ¿no? Entendemos que eso puede ayudar a las mesas y también comparto con Cata lo que comenta de que para muchos profesionales de salud ha sido también una experiencia buena y en la que han visto cómo pueden trabajar con otros agentes y el valor que tienen otros agentes a la hora de promover salud, que pueden promover bastante más salud que desde el propio centro a veces, ¿no? Tienen mucha más capacidad de influencia y de promoción de salud. Desde Asturias, igual lo que podríamos un poco aportar es que es importante el concepto del recurso sobre el terreno. En ese barrio donde ha habido una iniciativa, en ese concejo donde ha habido una voluntad de participación comunitaria, sí que es importante que haya una persona referente y que de alguna manera su función sea canalizar estas iniciativas y vehiculizarlas y mantenerlas en el tiempo. Si no existe esa figura, que no tiene por qué ser sanitario, puede ser un técnico municipal, puede ser un técnico sobre el terreno de alguna otra especialidad, pero sí que es cierto que tendría que tener una especialización en trabajo comunitario y en participación ciudadana, en dinamización de grupos, con una formación de dinamización de grupos y de trabajo en red, para ir lanzando píldoras formativas, animando, para ir conectando esos diferentes actores que en un momento determinado pueden estar muy interesados en participar, luego pueden retraerse porque se cansan o porque simplemente su motivación desaparece al solucionarse el problema, etcétera, e ir incorporando otros, generando esa red. Pero si no existe ese recurso más profesionalizado y con estas características, es muy difícil que un impulso comunitario se mantenga en el tiempo. Pero bueno, únicamente como aportación, totalmente de acuerdo con lo que estaba explicando anteriormente. Vale, muchas gracias. Igual vamos con esto que habéis comentado, ya nos va a servir un poco de clausura. Tenemos a María José Pardo que comenta en el chat la importancia de la formación entre iguales, ¿no? Como un poco respuesta. Y Mireia Soler, bueno, a ver, ¿os habéis planteado alguna actuación para paliar la dificultad de acceso a tecnologías de contacto social puestas durante la pandemia? Para paliar la dificultad de acceso a tecnologías de contacto social. Bueno, imagino se refieren a gente que no tiene acceso a lo mejor, ¿no? Como a toda la parte online, ¿no? No sé si queréis dar respuesta a esto y con esto un poco vamos acabando. Mireia Soler. Aquí, por ejemplo, Educación ha dado a los alumnos ordenadores. No sé si a lo mejor queréis comentar alguna cosita respecto a esto y si no ya nos podemos ir despidiendo. Sí, en Navarra también ha ocurrido eso, pero para lo que es la acción comunitaria en sí no hemos hecho nada en este sentido. En lo que es la comunidad educativa sí que se ha dotado a todas las familias para intentar salvar la brecha digital. Vale.
Aquí, por ejemplo, en uno de los 2 barrios que he comentado, o sea, en el minuto cero, la plataforma de entidades se puso en marcha, están los colegios metidos, para trabajar porque sabían que los niños de esos barrios, pues la mayoría no tenían acceso a internet, a lo mejor más que en algún móvil, y entonces se pusieron en marcha. Es que, o sea, cuando ha habido algo rodado, ha sido, enseguida se organizaron. Y en ese sentido yo creo que uno de los puntos donde ha habido más aislamiento, más sensación de soledad es en los propios centros sanitarios, por ejemplo, cuando las personas han estado hospitalizadas, sobre todo las personas mayores, y también bueno, pues yo creo que en las residencias de gente mayor, que han sido los 2 puntos. Yo creo que la gente ha sufrido porque además si estaba enferma, estaba aislada y todo eso. Y yo creo que lo que ha habido, al menos yo no conozco ninguna acción organizada de una manera sistemática, pero sí mucha voluntad de los profesionales en todos los centros para intentar facilitar las videollamadas, los contactos con las familias en uno o en el otro lado. Pero creo, no sé si alguien en el auditorio sabe si eso ha sido de una manera ya estructural o estructurada, o ha sido por ese bueno, labor humana y gran tarea que han tenido los profesionales sanitarios y sociosanitarios en muchos de los centros asistenciales. Pero creo que es uno de los sitios donde más se ha notado el aislamiento. Sí. Bueno. Bueno, si queréis, como ya nos estamos pasando un poquito de la hora prevista, ya son las de mediodía y comer, si queréis lo vamos dejando aquí. Muchísimas gracias a todas, a todos en Asturias por vuestra participación, ha sido súper interesante. Y bueno, nos están pidiendo en el chat las presentaciones, tendremos también el vídeo de la sesión que la colgaremos y os lo compartiremos todo. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Muchas gracias a todos, a los compañeros de Navarra, Baleares y Asturias y a todos Hasta los luego, asistentes. gracias. Venga, hasta luego. Gracias a todos y a todas. Mira.